Qué bueno volvernos a ver. Como lo prometido es deuda, estamos acá una vez más para poder llevar la palabra del Señor y poder tratar de entender y saber qué acontecerá o qué se estará moviendo en los últimos tiempos de la iglesia, en la iglesia. El mensaje es para todos, ¿verdad? La iglesia, el mundo, pero los que deben de estar más conscientes de todo esto, ¿qué sucederá? ¿Qué pasa? Es la iglesia. Pero antes de iniciar, ¿por qué no hacemos una oración y ponernos en las manos del Señor para que Él tome el control? Bendito Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y poder escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, tu consejo, escuchar, bendito Dios, la guianza que nos das y que podamos tomarnos de tu mano y caminar de ella, Padre Santo, entre medio de todo esto que está aconteciendo. Espíritu Santo, te ruego, toma el control, bendito Dios, de todo corazón, de toda mente, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Toma control, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo ruego, y que seas tú guiándonos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, en esta palabra que hoy se dará. Padre, desde ya reprendemos toda potestad que quiera quitar, bendito Dios, la bendición, el gozo y la edificación de tu palabra. Y desde ya, bendito Dios, declaramos en nombre de Jesús que tu misericordia y tu gracia y tu amor se derrama sobre todos nosotros. Gracias, papito lindo, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, gracias por permitirme entrar a su hogar. Yo quiero continuar con el tema que teníamos ayer, en el cual, amado hermano, queda mucho que hablar y quizá ni lo terminemos, pero es importante que podamos entender ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano en el que el Señor viene y la iglesia debe entender, debe saber, debe comprender qué debemos de hacer, de qué nos tenemos que apartar, a qué nos tenemos que acercar. Con quién andar, con quién no andar, todo eso, amado hermano, que es importante, es importante. Nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, hijo, no es que no tengas amigos o compañeros, pero si tu compañero te aparta del estudio, de las cosas buenas, no te juntes con ellos. Háblales, no es que dejes de comunicarte con ellos, decirle hola, ¿cómo estás? Hola y bye, pero no te juntes con ellos porque te van a apartar de lo bueno, ya no te vas a poder graduar bien, porque te están sacando de la escuela, ya no estás estudiando bien, entonces apártate. Lo mismo es en la iglesia. La iglesia es importante que sepa dónde debemos de estar, con quién debemos de estar, y no es que dejemos de hablarle a nuestros compañeros, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, sino que tenemos que tomar la decisión dónde estar, ¿verdad? Saludar, ir a visitar, hola, ¿cómo estás? Chao, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si nos están apartando, si están llevándonos a una frialdad en lo que es lo espiritual, es necesario que tomemos control del asunto. Entonces, estos peligros, el peligro de la iglesia en los últimos tiempos, amado hermano, no es tanto que vayan a haber guerras, bombas que estén cayendo de los aires, ¿verdad? El peligro es apartarnos de Dios, ese es el peligro, porque guerras van a haber enfermedades, van a haber problemas, falta de trabajo, falta de aquello y lo otro, pero hermano, eso podemos salir adelante de una u otra manera. Pero el apartarnos de Dios nos aparta de su misericordia, de su amor, y muchos, amados hermanos, podemos llegar a negar a nuestro Señor. Podemos llegar a apostatar en contra del Señor Jesús, en contra del Espíritu Santo, en contra de nuestro Padre. Entonces es necesario que entendamos cuáles son los peligros de la iglesia. Y hablábamos ayer acerca de algunos, ¿verdad? Vamos a tocar algunos: frialdad, tibiez, vanagloria, ¿verdad? Soberbia, engañadores. Y obviamente, si hay engañadores, hay engañados. Si hay alguien golpeado, hay alguien que golpea.
Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Y veíamos en esto, veíamos las dos iglesias del último tiempo, hablando en el sentido de tiempo, de línea de tiempo. Entonces, hablando en lo espiritual, en línea de tiempo, la iglesia que se va, decíamos, es la iglesia Filadelfia. Y la iglesia que se queda al final, que se queda pasando la tribulación, estamos hablando en línea de tiempo. Porque obviamente estas iglesias ya no están, ya no existen. En lo espiritual todavía se mueven tanto en lo personal, por congregación o en lo general como iglesia, pero en línea de tiempo, estamos hablando en línea de tiempo, la iglesia que se queda es la iglesia Filadelfia. Entonces, para poder entender lo que es la iglesia Filadelfia, poníamos lo que en sí el significado de la iglesia Laodicea. Sabemos, Filadelfia, perdón, es la que se va, es la que es raptada, la que es llevada con el Señor. Y la Odisea es la que se queda. Ahora, ¿qué pasa en la Odisea? Y entendamos qué significa la Odisea. La Odisea viene del griego laos, significa pueblo o muchedumbre. Y la otra palabra, que es dike, o sea, está compuesta por dos palabras, ¿verdad? Lao y dike. Lao significa pueblo o muchedumbre y dike, que significa derecho. En este caso lo traducimos ya poniéndolo juntos. La Odisea significa los derechos del pueblo o derechos humanos o derechos de la muchedumbre, o quien tiene el derecho, amado hermano, es el pueblo, es el que escoge, es el que rige, es el que dice qué hacer. Entonces nosotros decíamos ayer, comentábamos que nosotros no somos democráticos, nosotros somos teocráticos. O sea que quien nos rige es Dios, nos regimos por la palabra, por lo que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va diciendo. Eso es lo que nosotros llevamos, cómo nosotros nos establecemos. Esa es la base de la iglesia de Jesucristo, no de mi iglesia, ni la iglesia de otro pastor, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué acontece en la Odisea, la que se queda? Es una iglesia que es regida por el pueblo. El pueblo es la que pone al pastor. El pueblo es el que pide qué alabanzas se cantan. El pueblo es el que pide cuánto tiempo se da. El pueblo es el que exige, ¿verdad? Por favor, denle más tiempo a mis bebés. Denle más tiempo a los jóvenes. Denle más tiempo a los ancianos. Denle más tiempo a esto. Denle más tiempo el pueblo. Y el pastor o el líder de la iglesia, que es regido por el pueblo, porque esa es la Odisea, tiene temor de que el pueblo se vaya, que el pueblo lo corra, que el pueblo lo quite, que al pueblo no le caiga bien, y como quiere quedar bien con el pueblo, entonces le da al pueblo lo que quiere. Así dijo el gobernador de aquel tiempo, Pilatos, ¿verdad? ¿A quién quieren que crucifique? Entonces nosotros no podemos ser así. Y esta es la iglesia que se queda, la Odisea. Entonces, una iglesia que está fría, una iglesia que piensa que lo tiene todo, pero en realidad es pobre. Para eso es necesario entender qué es lo que le dice el Señor a la iglesia. Usted lo puede leer en el capítulo 3 de Apocalipsis. Me parece que empieza desde el 14, del 14 en adelante. ¿Qué es lo que le dice? Yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé lo que piensas. Es más, yo creo que lo vamos a leer. Bueno, al menos lo voy a leer yo. No sé si usted lo va a poder, lo va a alcanzar a leer. A ver, permítame, a ver acá. No, ahí no estamos, permítame un momentito. Aquí estábamos en esta, tal vez, a ver. Apocalipsis, a ver, se lo voy a leer por acá. Ahí no. Dice Apocalipsis, lo que quiero es que podamos entender qué es lo que le dice a la Odisea. Entonces empezamos desde el 14, versículo 14, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Miren lo primero con lo que empieza, que sabe, el Señor sabe qué está pasando.
sabe qué está pasando. Entonces dice en el versículo 16, así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. El Señor no le encanta lo frío, lo caliente, lo tibio, ni eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué es un tibio? Un tibio es el que va cuando quiere a la iglesia, ora cuando quiere, le dice sí a todos, y está bien, con que no le hagan daño, no me hagan daño a mí, está bien que hagan eso. Con que no se acerquen a mí, está bien que hagan aquello. Ya no es necesario ir a la iglesia, ya no voy, ya no canto, ya no oro, ya no me acerco al pastor, etcétera, etcétera. Tibio, acepta todo lo que el mundo dice, sí, es importante porque hay derechos humanos. Oiga, los derechos humanos, ellos si quieren ser como quieran ser, si quieren ser, el hombre quiere ser mujer o la mujer quiere ser hombre, está bien, el amor es el mismo. Mentira, hermano. Entonces la iglesia, la Odisea, viene siendo esta tibia que acepta todo, que está con un pie en la tierra y el otro en el mar, que otro está con un pie en la tierra y otro en el agua. Entonces tenemos que poner atención a todas estas cosas. ¿Y qué dice el Señor de ello? Que lo vomita. El frío va a estar apartado completamente. El Señor va a tener más misericordia por estas personas que por el tibio. El frío pues es frío, nunca quiso nada, nunca se acercó, y va a recibir lo que va a recibir de todas maneras, va a ser castigado, se va a quedar para otra gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero el tibio va a ser vomitado, hermano, vomitado, apartado completamente. El caliente, obviamente sabemos, el caliente es aquel que busca y está ahí, pero muchas veces el caliente se llega a volver como digo, muy rígido en las cosas. No espera del Espíritu Santo, no que es demasiado, no, así. Entonces esas cosas, el Señor dice, no eres ni tibio, no eres ni frío, ni eres caliente, eres tibio, por lo tanto te voy a vomitar. Oiga lo que le dice. Entonces dice, porque dice soy rico, ¿por qué era que era tibio y no era caliente? Porque dices que soy rico. En el versículo 17 dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, eres un digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y en el 18 le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces, oiga, el de la Odisea, el de los últimos tiempos, no va a tener una visión clara, no va a poder ver, van a estar los siervos predicando, haciendo las cosas, pero ellos no pueden ver. Lo que ven es lo malo. Ay, ¿por qué dan dinero a la iglesia? Se van de la iglesia. ¿Por qué piden que los niños dancen? ¿Por qué piden que esto y lo otro? ¿Por qué cantan aquello? ¿Por qué esto y lo otro? Hermanos, no pueden ver la bendición, lo que está pasando en sus vidas, en la vida de los demás. No pueden verlo. Obviamente están desnudos y son pobres. Y aquí el Señor dice, les aconsejo. Oiga que no les ordena el Señor tan lindo, ¿verdad? Porque no les obliga, sino que les dice, te aconsejo que compres oro refinado. Ahora la pregunta es, pregúntale al que está en la par suya, ¿dónde compro oro refinado? Pregúntale, ¿dónde compro oro refinado? ¿Dónde compro vestiduras? Dígale al que está en la par suya, ¿dónde compro vestiduras? Y usted dice, ¿de veras, verdad? ¿Y dónde lo compro? Fíjese que el Señor, mire lo que es el oro refinado. En la palabra dice que el Señor a sus siervos, a los suyos, los refina como el oro en el horno. Entonces, ¿cuál es el oro refinado? Ahora pregúntele otra vez, ¿cuál es el oro refinado? Los siervos. Ahora hablamos, ¿quién te viste? Hablamos ayer también, Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes. Entonces, el Señor es el que viste. Si es Moisés, si ponemos a Moisés como figura del Espíritu Santo figura del Señor vistiendo a Aarón y a los sacerdotes.
Pero ahora, poniéndolo ya en la casa espiritual, el que pone la vestidura es aquel al que se le da la vestidura para vestirlo, y es el ministro, el encargado, el pastor de la casa. Es el que viste a los miembros de la iglesia, al pueblo, a la iglesia, a la novia. Es el que la viste. Entonces, amado hermano, porque recuérdese que también nosotros actuamos en ese instante como los eunucos, que estamos encargados de la novia, pero que no podemos tener nada con ella, solamente la preparamos. Entonces, ¿de quién compras oro refinado? ¿De quién compras las vestiduras? En la iglesia. Y dices, entonces tengo que pagar. Mira, esto es una palabra que el Señor pone como para decirte, mira, es en la iglesia donde vas a recibir todas estas cosas. No es que las compres, pero en la mente del ser humano está de que uno paga por ir a la iglesia, ¿verdad? Y no es así. El Señor, hay dos cosas que Él pone: el diezmo y la ofrenda. El Señor dice que hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo? Poniendo en el alfolí. Ahora, ¿cómo los compras entonces? No es comprar, pero es figurativo, es figura de ello. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, pero cuando nosotros estamos honrando al ministro, a nuestro pastor, honrando la casa donde estamos, a nuestros hermanos, nosotros estamos haciéndonos de oro refinado. Y estamos haciéndonos de vestiduras, porque nos estamos vistiendo con obediencia, nos estamos vistiendo de fidelidad, nos estamos vistiendo de amor. Amado hermano, todo esto son trajes, son vestiduras que nosotros tenemos, que estamos tomando. ¿De dónde? De la casa espiritual. Por eso el Señor dice, te aconsejo, no nos ordena, porque eres tú el que tienes que reconocer casa. Tiene que reconocer tu pastor, no para mandarlo, sino para someterte. Pastor, ¿qué necesita? ¿Cómo estamos? ¿Qué debemos de hacer? Díganos y vamos, ¿verdad? Dígame quién es y le doy duro. No, así no, ¿verdad? Pero dígame a dónde vamos, qué hacemos. Es importante, es importante. Entonces ahora te aconsejo, dice el Señor, ahora en el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, se me pasé, me fui mucho, ok. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, rapidito, yo sé que usted no lo está viendo ahí, pero espero que tenga su Biblia a la par. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Que Él ama, Él lo disciplina, Él lo reprende y lo disciplina. ¿Quieres que Dios sea tu Padre? Vas a tener que recibir la corrección o el ser reprendido y disciplinado si nos estamos portando mal, si nos estamos saliendo del huacal, diría mi mamá, si nos estamos saliendo, apartando de Él. Él nos reprende y nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora dice, sé celoso, pues. ¿Celoso qué? Celoso de no perder lo que el Señor te está dando, de no perder la oportunidad, de no perder esa salvación, de no perder ese momento en el que Él va a llamar y decir, ¿quiénes se van a quedar conmigo acá? Hermano, en el tribunal de Cristo, ahí se va a decidir, ahí se van a dar los galardones. Entonces el Señor dice, sé celoso de ello. No lo pierdas, acércate a mí, vístete, revístete, porque esa es la palabra, revestirse y comprar oro refinado. El oro refinado son aquellos siervos que están dando su vida por el Señor. O sea que es honrar a esos siervos. No te lo digo para que lo digas por mí o quizá tu pastor donde estés, sino que para que tú lo entiendas, porque si no lo entiendes no vas a sentir nada, pero cuando lo entiendes vas a decir, ay, este es mi pastor, esta es mi casa, estos son mis hermanos, yo voy a seguir adelante porque juntos vamos de la mano al encuentro de nuestro Señor. ¡Aleluya! Entonces el Señor en sí lo que está diciendo es dando una oportunidad. Este tema se debería llamar la última oportunidad para la Odisea, porque ahora le dice, le está aconsejando qué hacer.
porque lo ama, lo está reprendiendo todo aquel que está tibio, todo aquel que duda de todo lo que el Señor pide, de todo lo que el Señor hace. Obviamente, ¿cómo lo hace? Por medio de sus siervos. Todo aquel que se quiere apartar de la iglesia, de la casa de la palabra, de la oración, de la alabanza, de la salvación, el Señor está reprendiéndolo. ¿Por qué? Está reprendiéndote. ¿Por qué? Porque te ama. Hermano, el que te ama te va a decir la verdad. No para dañarte, sino para sacarte de lo malo. Entonces, por eso el Señor dice, mira, te doy esta oportunidad. Haz esto, te aconsejo que hagas esto. Te aconsejo que hagas esto y que seas celoso y que te arrepientas de lo que estabas haciendo, te estabas apartando. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, es aquí que yo estoy a la puerta. Ya estoy a la puerta. El Señor viene pronto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor viene pronto. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hoy te está hablando el Señor, amado hermano y hermana. El Señor te está hablando y te está diciendo, si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar y voy a comer contigo. Y si yo como contigo, luego tú vas a comer conmigo. Ese es uno de los galardones, sentarse a la mesa con el Señor es uno de los galardones. El otro galardón es estar en la fiesta o ser la novia, ser el invitado, estar ahí en la casa de Dios. Es un galardón, hermano. No pierdas esos galardones. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque es importante. Entonces el Señor dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Mire qué lindo. Como yo también vencí. O sea que el Señor sabe que estás pasando momentos difíciles, que las tentaciones alrededor son grandes, que los que te están hablando y te dicen, ¿para qué lo haces? Son tremendos, amado hermano. Pero el Señor te dice, vence, vence. ¿Cómo vas a vencerlo? Ponte la armadura que yo te he dado, la que hablo en Efesios, póntela, porque eso te va a ayudar para vencer. Toma la espada, ponte el casco, ponte todo, amado hermano. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos vencedores. Amén. Entonces, teníamos que hablar un poco de esto. ¿Qué es lo que el Señor le habla a la Odisea? Para que entendamos por qué está tibia. ¿Por qué se está poniendo tibio todo esto? Entonces, ahora, déjame decirte esto. Lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estamos hablando de los peligros de la iglesia en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Cuáles son estos peligros? No son las bombas, no son las guerras, no es la economía, no son las enfermedades. El peligro de la iglesia en los últimos tiempos es apartarnos de Dios porque nos volvemos tibios, fríos, vanagloriosos, orgullosos, contendientes, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables. Esto sin afecto natural habla de aquellos que son, en otras versiones parece que dice que son afeminados o algo así. Me parece, no sé si la pastora me puede ayudar ahí en alguna de las versiones, qué es lo que... Pero es tremendo lo que dice, o búsquelo ahí en su versión, no sé cuál, 2 Timoteo 3:3, en la cual nosotros nos damos cuenta, amado hermano, que todo esto que se mueve, lo que estamos viendo en este instante, nosotros estamos viéndolo, estamos viviéndolo, pero tenemos que salir vencedores de todo esto. Esto es lo que está pasando en la iglesia de los últimos tiempos, en la Odisea. Ministros, oiga, ministros se vuelven a la idolatría. Salmistas, hermano, que le dedican canciones a los muertos, salmos que ellos compusieron para el Señor, se lo dedican, los venden para que se lo dediquen a los muertos, los venden para ir a cantar a lugares donde es de idolatría, lleno de idolatría. ¿Ya lo tenemos? Sí. ¿Cuál es la palabra que necesita? Sin afecto natural. Hay unos, en algunas versiones, como en la 1957 Biblia castellano, desamorados. En la 1995 dice no tendrán cariño.
insensibles, dice en la al día, serán duros de corazón, serán crueles, sin afecto. Amén. Fíjese todo lo que significa todo esto. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, que son duros, ¿verdad? En la Jerusalén dice desnaturalizados. Imagínense, hermano, es que hay algo que en la iglesia se va a estar moviendo, hermano, y es que pensamos que por ir a la iglesia somos cristianos y que ya lo tenemos todo, ya estamos algo. No, tenemos que nosotros ir creciendo espiritualmente, entendiendo, para que el enemigo no tenga control en nuestra mente ni en nuestro corazón, que no seamos desobedientes, que no aborrezcamos lo bueno. Dice acá, oiga, aborrecedores de lo bueno, de lo bueno. Versículo 4 al 5 dice, traidores. En la iglesia se traicionan, hermano. Gente llevándose de la iglesia a otros hermanos, que porque no les cayó bien el pastor, que porque el pastor no los llamó para predicar, para hacer esto, y según ellos, porque vienen otros falsos profetas, ¿verdad?, que le dan la palabra solo a ellos. Acuérdense que cuando alguien, un siervo de Dios, viene a una iglesia, si es profeta, pongámosle esa parte, si es profeta, y tiene alguna palabra para uno de los miembros de la iglesia donde fue invitado, tiene que ir con el pastor a decirle, pastor, fíjese que el Señor me dio una palabra, y esto para tal persona. ¿Quiere que se la dé o se le da a usted? Pero vienen muchos falsos profetas y vienen y le dicen a la persona, ay, tú vas a ser un gran pastor, vas a ser un gran esto, y se la cree, y no espera que el pastor reciba esa palabra, que el pastor reciba ese rema en su corazón de parte del Espíritu Santo, y que lo llame y que vea los frutos. Entonces vienen aquellos y se la creen, y como el pastor nunca recibió eso porque no era de Dios, o quizá era de Dios, pero tenía su tiempo, y no esperó, y se llevó a la mitad de la iglesia para formar otra iglesia. Desobediencia y obviamente en desorden. Entonces, traidores, impetuosos, arrogantes, llenos de humo, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Les suena esto algo conocido? Gente que prefiere ir a hacer algo en lugar de ir a la iglesia. Hay servicio, ¿verdad? Hay servicio, pero la iglesia va a estar ahí siempre, de todas maneras. Y yo me voy a ir a echar mi bailada, voy a ir al cine, voy a ir al casino, voy a ir a jugar, voy a ir a noviar, lo que sea. Porque la iglesia pues no es muy importante. Oiga, son amadores de los deleites más que de Dios. No, es que ahí no permiten que uno apueste, que uno compre lotería, que uno fume, que uno beba, que uno tenga, no permiten. Entonces no voy todo el tiempo, voy de vez en cuando. Soy cristiano y soy salvo de todas maneras. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán por apariencia de piedad. Y esto me llama mucho la atención, porque muchos dicen, sí, es que ¿por qué no le dan a los pobres? Es que ¿por qué no le dan el dinero a los pobres? No habría pobres, hermanos, si los gobiernos no hacen nada y usted quiere que las iglesias hagan las cosas. Pero de todas maneras no le toca a la iglesia. El Señor no estableció la iglesia para que le dé a los pobres. La iglesia, la palabra lo que dice es de que el pueblo traiga sus diezmos y sus ofrendas, porque el Señor los va a bendecir a ellos. La pobreza no está en cuanto recibe, sino de quién recibe. Tienes que recibir de parte de Dios. La bendición viene de parte de Dios. ¿Sabe lo que ha pasado en estos tiempos? La gente ya no quiere trabajar porque reciben cupones. No les están ayudando, porque reciben todo de gratis, porque todo de gratis. Quieren que les den todo. Quieren que les den todo. ¿Sabe que en Israel no hay pobre? En Israel, si alguien no está trabajando, le dicen, no, tienes que ir a trabajar. Lo ayudan para que vaya a la escuela, para que se gradúe, y que empiece a trabajar, y que él se mantenga solo. Esa es la mentalidad en Israel. No hay pobres, allá no hay pobres, hermano. Pero en otros lugares quieren todo gratis. No, es que no me dan. Fíjese que ahorita con la pandemia países que los gobiernos en su corazón nació darles, ayudarles,
darles como una ayuda, y ahora están, es que a mí no me han dado, es que ¿cuándo me lo van a dar? Mire, trabajaron años y nunca oraron. Y ahora están esperando que el gobierno los mantenga, siga manteniendo otra vez. Perdón, no es, yo sé que muchos necesitamos ayuda, no me estoy oponiendo a eso. El Señor permite eso, que nosotros seamos bendecidos, pero lo que yo quiero decirle es de que los pobres no salen de pobres al mantenerlos, sino al abrirles el camino para que ellos puedan mantenerse, poderles dar una oportunidad que empiecen a trabajar o que vayan al colegio. Eso es sacar de pobre a la gente, no estarles dando sus poquitos. No es eso, no es eso, es de ayudarle. Amén. Bueno, ya se va a enojar conmigo, ¿verdad? No se va a enojar, pero el pueblo, mire, por eso decíamos, los derechos humanos son de eso. Por eso el pueblo no sale adelante, porque tiene mentalidad de pobre, porque cree que tengo que recibir ayuda todo el tiempo. Hay una ayuda en cierto tiempo, pero ¿para qué? Para que salga uno adelante. Entonces, oiga, que tendrán apariencia de piedad, pero no. Porque hay muchos que dicen, ay, ¿por qué la iglesia no le da al pueblo? ¿Por qué no le da a los pobres? Pero ellos no levantan un dedo para darle a los pobres. No les van a dejar comida, no les van a dejar esto, no les van a dejar lo otro. No lo hacen. Entonces, tienen apariencia de piedad. ¿Y sabe quiénes son los que atacan? Gente que ha estado en la iglesia, que como no se les ha dado el lugar, no se les ha escuchado, no se les ha permitido que sean como la Odisea, que sean ellos los que manden qué es lo que se va a predicar, que se va a cantar, que se va a orar, Entonces ellos se enojan, se van de la iglesia y empiezan a atacar a las iglesias. Pero bueno, voy a pasar de esto, si no, usted después ya no va a querer verme, ¿verdad? O escuchar. Bueno, ¿qué tendrá apariencia de piedad? Pero bueno, perdón, pero es la palabra del Señor. Esta palabra no es para los carnales, es para los espirituales. Ay, Dios mío lindo, diga, papito, ayúdanos, Señor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es lo que dice al final? ¿A estos qué? Evita. Ah, no, pastor, es que usted me está diciendo que no me acerque. Evita, dice la palabra, no lo digo yo. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Oiga, el versículo 13 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que están los engañadores y están los engañados. Eso depende de ti. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta, llamo a la puerta, si tú abres yo entro. Entonces el Señor lo que está dando es una última oportunidad a la Odisea. ¿Para qué? Para que no entre a la tribulación. ¿Para qué? Para que se vaya en el rapto, para que nos vayamos con el Señor cuando Él llame, cuando Él suene, cuando suene la trompeta, vayamos con Él. Eso es lo que está diciendo. Y no solo vayamos, sino que nos quedemos allá con Él. Porque recuérdense, como hemos aprendido, que de aquí es un traslado de la tierra, es un traslado de la tierra a las nubes, donde está el Señor, donde va a ser el bimá, donde va a ser la corte con el Señor, ¿verdad? Donde se van a dar galardones y donde van a salir avergonzados muchos. Entonces el rapto no es de la tierra a las nubes, sino que ese es un traslado de aquí para allá, un abrir y cerrar de opa, pero el rapto es de las nubes a los cielos, a la casa del Padre. Bueno, ok, entonces no te dejes engañar. Lo que pasa es que lo que quieren es tal cosa. No te dejes engañar, porque lo que va a pasar es que el Señor va a permitir que los engañadores se llenen de más cosas feas, y los engañados, los que les gusta ser engañados, ¿por qué? Porque no son obedientes, porque no buscan la casa, porque no están escuchando la palabra. Sean engañados, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es peligro, amado hermano, es un gran peligro que nosotros estemos dejándonos llevar por el engaño. La iglesia en los últimos tiempos, el peligro, una vez más, no son las guerras, no son las enfermedades, no es la política, no es la falta de trabajo, no es que se estén deshaciendo, descongelando los polos. El peligro de la iglesia en los últimos tiempos es que nos apartemos del Señor, que seamos tibios, que nos volvamos avaros, que nos pongamos orgullosos, prepotentes,
que seamos libertinos, amado hermano, que seamos libertinos e idólatras. Así dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 10 al 11, dice, y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos, mundanos, mire cómo los llama, ¿verdad? De los libertinos mundanos, o de los, fíjese que el libertino es un fornicario. En algunas versiones le dice fornicario. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos, fornicarios, mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras. Pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Fíjense qué es lo que está diciendo el Señor. No se refiere a que se aparten del todo de los libertinos, ¿no? Que tendríamos que salir de este mundo. Más bien les escribo que no se junten con los que se dicen ser, o sea, que no está hablando de los del mundo, sino que está hablando de los de la iglesia, que dicen que son cristianos, pero son libertinos. Dicen que son cristianos, pero son fornicarios. Que son cristianos, pero son borrachos, que son avaros. Dicen que son cristianos, pero que no diezman, no ofrendan, no van a la iglesia, no quieren nada con el Señor, no oran. Les cae mal que les digan las cosas. Más bien les escribo, dice 1 Corintios 5:11, más bien les escribo que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Dile al que está a la par tuya, no vayas a andar comiendo con esa gente. Ay, Dios mío lindo. Está dura la palabra, hermano. Lo bueno es que yo solamente se la estoy leyendo, porque esa es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra del Señor. ¿Por qué esto? Oiga, en primera de Timoteo, capítulo 1, del 9 al 10, dice, la ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y los asesinos, para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Ok, todo esto que acaba usted de leer y lo que leímos anteriormente va en contra de la sana doctrina. ¿Qué sana doctrina? La del pastor Edgar, la del apóstol, la de Benecer, la de otro ministerio que va caminando conforme a la voluntad de Dios, porque no solamente es ministerio de Benecer, le cuento, hay muchos ministerios que van conforme a la voluntad de Dios, que hablan del Señor y que mantienen a su pueblo informado y preparado. Entonces, esta es la doctrina de Jesucristo, la doctrina que el Señor nos da a conocer por medio del Espíritu Santo. Entonces, la ley, oiga, ¿qué es la ley? Es un mandamiento, es algo que se está establecido. ¿A quién le va a doler? ¿Para quién es? Para los que son así. Entonces, el que se enoja porque le dicen, estás mintiendo, es porque está mintiendo. Entonces, la ley le está doliendo, le está pegando. La gente sin ley, para los rebeldes, los que son rebeldes, que le dicen, hermano, hermana, ya no lo he visto en la iglesia. Ponía un meme mi amada el otro día. Dices que ya no aguanta las ganas de regresar a la iglesia, pero no te veo conectado. Espero que usted no se haya enojado, ¿verdad? Porque es algo que da risa, pero al mismo tiempo uno dice, pero si te enojas, hay rebeldía. Entonces la ley, esto le duele a aquellos que están mal. Cuando tú no estás haciendo nada malo, hermano, solo dices, amén, así es. Pero cuando es malo, cuando tú estás haciéndolo, ya va, otra vez. De seguro, como no me ha visto a mí, como no llego yo a la iglesia, como yo no estoy sirviendo, por mí lo dice. Como no diezmo, y los pastores ni cuenta se dan quién diezma y quién ofrenda. Como yo no diezmo, como no ofrendo, por mí lo dice. No, el Señor te está hablando. Y si te duele, es porque estás fuera de la ley de Dios, fuera de la doctrina. Entonces, está pasando todo esto. En los peligros de la iglesia en los últimos tiempos son estos. Van a ser fríos, van a ser avaros, va a haber falta de fe. La fe, ya no tienen fe, hermano. No, es que todas las iglesias son iguales, dicen, todas las iglesias
la misma cosa, solo quieren, perdón que les traiga esto a relucir, pero es lo que más habla la gente, ¿verdad? Solo dinero piden, dicen, no, hermano, tú buscas al Señor, el Señor es que te va a convencer, dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia. Entonces, ¿qué es justo? El Espíritu Santo te va a convencer. Pero ¿por qué pasa esto? Por la falta de fe. En Lucas 18:8 dice, les digo que pronto les hará justicia. Dios está hablando, el Señor Jesús está hablando que Dios hará justicia. No obstante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, es necesario, amado hermano, que tengamos fe, que volvamos a la fe, que alimentemos la fe. Y si hace falta, dice el Señor, pedid a mi Padre que está en los cielos. Si te hace falta fe, pedirle a Él y Él te va a dar. Bastante, te va a llenar. Él te lo va a dar en abundancia. Entonces el Señor dice, hallará fe el Señor cuando venga a la tierra, cuando regrese. Entonces, oiga, mire la palabra de Dios para todo, ¿cómo lo dice? Dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. ¿Defender a qué? Defender a aquellos que están con fe, que están esperando, que tienen la esperanza en el Señor. Él hará justicia rápidamente para defenderlos. Tú mantén la fe. Es que me está yendo mal ahora que estoy yendo a la iglesia. Me va todo mal. Ahora que estoy diezmando, no tengo. Ahora que estoy ofrendando, no tengo. Ahora que estoy sirviendo, me está yendo así. Todo está en mi contra. Mi mujer está en mi contra. Mi marido está en mi contra. Los hijos están en mi contra. Todos están en mi contra. Ten fe, porque el Señor te va a defender. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará aquí gente que crea en Él. ¿Crees tú en el Señor Jesús? Creer no es creer un Jesús de Navidad, ni un Jesús de Semana Santa. Creer es saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está sentado en el trono y que va a volver por los suyos. Eso es creer, esperanza, mantenernos con fe. Amén. Mateo 24:10 al 11 dice, muchos se apartarán de la fe, entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. O sea que parte de la falta de la fe es la traición. Aquellos que traicionan a los demás es porque no tienen fe. A sus hermanos, pues, a los que están en la iglesia. Por eso los peligros son para la iglesia en los últimos tiempos. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Entonces, mire, ten cuidado, porque se levantarán muchos falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Aquellos que son como cometas, aquellos que no tienen casa. Un profeta, recuérdese que nosotros creemos en los 5 ministerios que fueron establecidos, son los regalos, son los dones, los domas, regalos de parte de Jesucristo, hecho hombres, ¿verdad? En forma de hombres. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Oiga, pero la cabeza es el apóstol. Entonces, un profeta que no tiene casa, si llega un profeta, no, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo soy profeta. Un momento, está mal. Tiene que tener casa. Un evangelista, sí, yo soy evangelista, yo ando por todo el mundo. No, pero yo no tengo ninguna iglesia, yo solo ando ahí. ¿Por qué? Hermano, perdón, es un falso evangelista. No, es que yo soy un maestro, pero yo no tengo casa, yo solo me sé la Biblia de pe a pa sin que... Momento, no tiene casa, está mal. Está mal. Entonces, aquellos que tienen, que están de esa manera, amado hermano, que no tienen cobertura, eso significa que esas personas andan mal y que son rebeldes y que están en contra de la doctrina de que el Señor ha establecido. Entonces, es importante esto. Entonces faltará la fe, serán idólatras, serán libertinos, serán tibios, fríos, amado hermano. Esto es lo que va a ocasionar en los últimos tiempos de la iglesia, que nos apartemos del Señor. Pero yo, por eso, amado hermano, con todo mi corazón le digo, busque del Señor hoy. El Señor está diciendo, yo estoy a la puerta, yo llamo a la puerta. Le digo, este tema se hubiera llamado mejor la última oportunidad para la Odisea. Porque la Odisea es la del último tiempo, pero el Señor le está hablando, arrepiéntete. Por eso sé celoso y arrepiéntete, le está diciendo, porque yo estoy a la puerta y llamo.
Y si tú abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Y sabes qué va a pasar después de eso? ¿Sabe cuál es la cena, verdad? La cena está hablando de la Santa Cena acá con nosotros. Porque nosotros, entra acá a la casa con nosotros y Él cena con nosotros. Es la Santa Cena. Y luego nos vamos al cielo a cenar con Él. Porque así dijo el Señor: miren, no volveré a beber de este vino de la vid, porque lo voy a hacer hasta que estemos todos juntos en la casa de mi Padre, ahí en la mesa con mi papá. Ahí voy a comer otra vez, voy a cenar con ustedes y voy a beber de este vino. Así dijo el Señor. Entonces ahora, usted y yo, el Señor nos está diciendo: cuídate de los peligros del último tiempo. Cuídate de los peligros que vienen para la iglesia de la Odisea. Tú tienes que buscar ser de la iglesia de Filadelfia. Lee qué dice para la iglesia de Filadelfia. También está ahí en el capítulo 3, en la iglesia de Filadelfia, donde dice: sé que eres débil, sé que eres esto, pero te has mantenido. O sea, la debilidad viene por tanto golpe, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿no? De aquí no me muevo. Me duele todo, pero no me muevo. El viento me quiere arrastrar, pero no me muevo. Y el Señor dice: y como has sido fiel, yo te voy a apartar del día malo. Yo no voy a permitir que llegue el día malo a ti. La de Filadelfia se va al cielo, aleluya. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son de la iglesia de Filadelfia? Bendito sea nuestro Señor. Entonces está faltando todo esto, pero ¿sabe qué? Lo peor de todo, que va a faltar el amor. Y eso es lo que en sí compone todo el resto, porque cuando hay amor, amado hermano, todo lo demás es fácil, porque el amor todo lo puede. El amor, ay hermano, la falta de amor es algo que se va a estar dando. La falta de amor va a hacerte que te apartes de Dios, que no escuches a tus hermanos cuando te están ayudando, aconsejando. Van a hacer todo esto. Capítulo 2 de Apocalipsis, del 3 al 4, dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no disfrutas lo que haces. Llegaste con un gran gozo a la iglesia. Sí, aleluya, gloria a Dios. Pero de repente ya el amor se te fue. Ya no disfrutas. Ya los servicios ya no te son importantes. La palabra ya no te es importante. La alabanza no te es importante. La palabra no te es importante. Ya no te gozas. Lo haces a la fuerza. Si eres servidor o si eres un ministro y no tienes amor, hermano, estamos mal. El amor. Has dejado tu primer amor. Versículo 4, pero tengo contra, lo mismo, ¿verdad? Pero en esta versión NBP, pero tengo contra ti que has dejado tu principal amor, lo dice esta versión. El más importante, pone acá entre paréntesis, el más importante amor es el amor al Padre, el amor a Dios, el amor al Señor Jesús. Es lo más importante. Pero ¿qué es lo que hace que se aparte el amor de nosotros hacia el Señor? El amor a la palabra, el amor a la búsqueda, a reunirnos, a estar juntos. Oiga, Mateo 24, del 12 al 13 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, la frialdad que hablábamos al principio. Pero ¿por causa de qué el amor se enfría? Por causa de la iniquidad. Ahora, ¿de qué iniquidad estamos hablando? Lo que hablábamos al principio, no la iniquidad del mundo, sino la iniquidad de los miembros de la iglesia, que diciéndose hermanos son avaros, que diciéndose hermanos son borrachos, que diciéndose hermanos son calumniadores, que diciéndose que son cristianos blasfeman, hablan en contra de su propio pastor o del lugar que les ofreció el abrazo, una ayuda. Hablan de todo, de ellos, tratan de destruirlos, hermanos. Son de estos hermanos que cometen iniquidad. Bueno, si se les puede llamar hermanos, ¿verdad? Que cometen iniquidad, que el amor de muchos se enfría. Pero el que persevere, dice el Señor, hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Así que es importante el amor. Pregúntale al que está a la par suya: ¿tú amas? El amor es importante. El amor es importante. Porque el que no tiene amor para su prójimo, el que no tiene amor para las cosas de Dios, para Dios definitivamente, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? Entonces, el que no ama
no conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Será que es importante el amor, hermano? Y esto es importante, la importancia de amar. Primera de Juan 4:7, amados. Dice, aquí está hablando el amado, el que se recostaba en el hombro, en el pecho del Señor Jesús, hermano, que decía, este es el discípulo amado, dice en el Evangelio, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Unos a otros, ¿quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Usted no puede estar en contra mía, estar peleándose porque le digo que el Señor le ama, porque el Señor quiere disciplinarlo o corregirlo o quiere darle un abrazo, etcétera, etcétera, si lo quiere traer a Él con manos de amor o con justicia, etcétera. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando usted dice, a mí me cae mal ese pastor Edgar, me pongo yo porque no sé, ¿verdad? A mí me cae mal el pastor Edgar. O sea que no me ama, ¿verdad? Si me amara no le cayera mal. Pero cuando dice así, o que yo diga, es que a mí me cae mal ese hermano, entonces no tengo amor, no conozco al Señor, porque todo el que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y conoce a Dios. ¿Quiere conocer usted a Dios? Ame a su hermano, ame a su hermano. Quizás no estemos de acuerdo en todas las cosas, pero no significa que le voy a odiar. No puedo odiarle. No debo de odiarle, no puedo odiarle. Si soy nacido de nuevo, soy nacido de Dios y conozco a Dios y sé que al Señor no le gusta eso. Capítulo 4, versículo 10 de Primera de Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Versículo 11 al 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire, qué tremendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, póngale lo negativo de esto. Lo positivo es que si nos amamos los unos a los otros, entonces Dios permanece en nosotros. Entonces, si no nos amamos los unos a los otros, Dios no permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que cuando Dios está en nosotros, se perfecciona el amor. Debemos de practicar el amor. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ay, mi hermano. El que es de Dios, el que es nacido de Dios, no tiene necesidad de que le estén diciendo, hermano, ame por favor, ame a su hermano, ame al pastor, ame a la congregación, ame a la iglesia, ámenselos. No tiene necesidad de que le digan esto, porque Dios está en nosotros y Dios es amor y tenemos que dar amor. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios que os améis unos a otros. ¿A dónde fuimos enseñados? En la casa del Padre. Porque éramos espíritu y el Señor nos enseñó todas esas cosas. Y aquí lo único que venimos cuando venimos al Señor es activar la memoria. ¿Cómo se activa? Por medio del amor, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 10 de 1 Tesalonicenses 4. Y ciertamente lo hacéis con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis mucho más. Yo ya amo al pastor, ámame más. Yo no puedo decir, yo ya amo al pueblo. No, te tengo que amar mucho más. ¿Por qué crees que estamos haciendo eso? De llevar la palabra. Muchos ahorita están tranquilos, ministros y pueblo, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a la iglesia, ya no tenemos que hacer nada. Perdón, yo no puedo estar tranquilos en la casa sin llevar la palabra. Y sé que tú no estás tranquilo sin escuchar la palabra. Porque eso es amor, el hablarte de Dios es amor, el tú escuchar de Dios es amor, el que estemos juntos, el que caminemos de la mano, eso es amor. Y el Señor dice, y todavía puedes dar mucho más de eso. Filipenses 1, 9 al 10, también por esto oro, para que vuestro amor sobreabunde todavía más. Oiga, la importancia de amar. Y más en el conocimiento pleno, o sea que aquel que ama puede llegar al conocimiento pleno y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Mire la importancia del amor. El amor nos va a permitir quedarnos en la casa. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y del amor, una vez más, que habéis mostrado hacia su nombre. Cuando tú amas a tu hermano, estás amando a Dios, te estás acordando de su nombre, porque su nombre está inscrito en tu corazón. Y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido. Oiga, ¿cómo amas, amado hermano? Hebreos 6:10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Le serviste y le sirves aún a los santos. Te lo voy a pasar en español. A los ministros. Tú dirás, pastor, ¿usted puede solo? No, yo necesito tu ayuda, fíjate. Claro, mi ayuda definitivamente es Dios, ¿verdad? Él es el que abre. Pero el Señor te ha preparado a ti para que seas una ayuda, para que juntos conquistemos, para que juntos alabemos y llevemos el mensaje de salvación, y que podamos decirle al pueblo, tengan cuidado, porque en los últimos tiempos hay muchos peligros, y el peligro no son las guerras, la política, el dinero, la falta de trabajo, la enfermedad. El peligro es apartarnos de Dios por todas estas cosas que hemos visto y escuchado: avaricia, maldad, prepotencia, orgullo. Hebreos 6:11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que tienen paciencia, los que trabajan, los que siguen adelante y no se cansan. A estos imita, dice, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Entonces, tus pastores, los ministros, están para que tú los conozcas, para que tú los imites. Busca una buena casa, un lugar donde te enseñen, donde te permitan crecer, donde tú puedas crecer. Debemos de cuidarnos de los peligros. Y vimos ayer, pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es importante, lo que hablamos, lo último. Hebreos 10, 24 al 25. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. El Señor está cerca, el Señor está cerca, pero los peligros están allá, porque muchos, diciéndose cristianos, son tibios, son avaros, son pretenciosos, son orgullosos, son calumniadores, hablan mal de la palabra, de la doctrina, de los mismos siervos que algún día les extendieron sus manos para ayudarles, sus brazos para abrazarlos, su corazón para ministrarlos. El día del Señor está cerca. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 2. Y de los tiempos y de las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el gran día del Señor vendrá de la manera de un ladrón en la noche. El Señor viene, el Señor se acerca, y tú y yo debemos de estar preparados, hermanos. Yo tengo que finalizar. Yo finalizo con esto, mire. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes y afianzad vuestros corazones, porque la parucía del Señor está pronto. Romanos capítulo 2, del 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Obras.
La fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin fe son pesadas. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Por egoísmo, yo no soy el pastor, yo no soy el hermano, yo no soy entonces a mí no me importa. El Señor viene pronto. Es importante que nos preparemos para esos últimos días, no de los males comunes, sino de los males espirituales que alejan y enfrían el amor por culpa de aquellos que diciéndose cristianos, pero que son tibios, y que el Señor dice que los vomita de su boca. Por lo tanto te aconsejo, dice el Señor, compra de mí oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado? Los ministros, el Señor los refina en el fuego como oro, para que sea oro puro. Y ropas, vestiduras que el Señor le da a los ministros para que vistan al pueblo y a la iglesia. Así que ahí donde estás, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Déjame orar. Padre amado, gracias Señor. Gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra no haya sido, bendito Dios, una palabra que haya apartado a la gente, sino que haya ministrado, que haya edificado el corazón y que haya despertado nuestro espíritu, haya abierto nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz y apartarnos del mal, apartarnos de la frialdad, apartarnos de la tibiez y acercarnos a ti y estar cerca de la llama divina que eres tu Padre. Te ruego, Señor, por todos aquellos que se habían apartado, pero que hoy han escuchado y que quizá dolió un poco tu palabra, pero que lo único que estás haciendo en nosotros es curarnos las heridas que nos han apartado de ti. Padre, te ruego por aquellos que hoy reconcilian contigo, para que sanes, cures sus corazones, papito lindo. Por nosotros, para que nos dé sabiduría y alcanzar, bendito Dios, las promesas que tú nos has dado, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la gloria contigo y para poder alcanzar la honra y la inmortalidad para aquellos que obran en justicia para contigo. Quizá hay alguien que haya escuchado la palabra hoy y quiera recibir al Señor. Hoy es la oportunidad. Si estás ahí, di: Señor, yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi vida. Me arrepiento de todo mal, me arrepiento de todo pecado. Entra en mi corazón como mi único Rey. Te recibo como mi único Rey y Salvador, para que me guíes siempre. Padre, inscribe sus nombres en el libro de la vida de todos aquellos que han recibido hoy tu bendición, tu salvación. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te recordamos mañana a las 7 de la noche. Estamos una vez más acá. Gracias. Bendiciones.